Venezuela, hoy. Últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy, 11 de enero del año 2020. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Queremos agradecerte nueva vez por tu sintonía de siempre y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que tenemos para ti en este día. Titulares. Elliot Abrams, enviado de Estados Unidos para Venezuela, habló sobre la posible intervención militar de Estados Unidos. Dijo que depende de Donald Trump, no de Juan Guaidó. Juan Guaidó no recibirá a la delegación de Noruega que viajará a Venezuela porque el diálogo en Oslo fue clausurado. Estados Unidos suspende todos los vuelos charters públicos a Cuba, excepto a La Habana. Amigos, a continuación comenzamos con el desarrollo de estas informaciones. Conforme a agencia de prensa EFE, Elliot Abrams, representante de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, el viernes dio declaraciones en torno a si hoy en día existe la posibilidad de que Estados Unidos intervenga con militares a Venezuela, a lo que respondió que esto iba a depender exclusivamente de la decisión de Donald Trump. Para dar fuerza a su argumento, Abrams recordó el operativo que fue llevado a cabo recientemente por fuerzas de los Estados Unidos acontecidos en Irán. Como vimos en Oriente Medio, cuando cualquier presidente de los Estados Unidos decide usar la fuerza para intereses nacionales, puede hacerlo. En cuanto a intervenir a Venezuela, aseguró que esto no va a depender de Juan Guaidó, sino de la decisión que tome el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, aclaró que si bien es cierto que existe esta opción, esto no es algo que se esté considerando en este momento. En más de 10,000 ocasiones hemos dicho que para el caso de Venezuela todas las opciones están sobre la mesa. No es porque a Donald Trump se le antoje decirlo o porque desee que estén, sino porque existen. Pero no se trata de política, sino de usar la presión internacional, financiera, diplomática e incluso de otro tipo de sanciones, indicó Abrams a la prensa. Hablando de otro tema en su intervención, Abrams dio la seguridad de que las elecciones del poder legislativo en Venezuela no son algo suficiente para que se busque una solución a la crisis en el país. Lo que hizo fue un llamado a que se conforme un gobierno de transición que organice estas elecciones presidenciales de forma transparente en Venezuela. No tenemos confianza en las elecciones nacionales de la Asamblea Nacional, tampoco en las presidenciales con Nicolás Maduro participando. Esa es nuestra posición. Es de mucha importancia que en Venezuela se conforme un gobierno de transición que sea confiable para todo el mundo, agregó. Abrams con esta postura se hizo eco de una declaración que recientemente hiciera Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, quien manifestó el jueves pasado que una rápida transición debidamente negociada a la democracia es la ruta más sostenible y efectiva para dirigirse a la prosperidad y a la paz en Venezuela. En un comunicado que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, manifestó que las negociaciones entre los actores principales de Venezuela pudiera representar la apertura al camino para que se logre salir de la crisis en Venezuela por medio del gobierno transitorio, un gobierno que tendría además a su cargo la celebración de elecciones justas y libres en Venezuela. Abrams también hizo referencia al fallido intento que hizo el régimen de Maduro de apoderarse de la Asamblea Nacional e hizo la reiteración de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sancionar a todos aquellos diputados que se han prestado a servir como cómplices al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
En otro aspecto, Elliot Abrams anticipó que Washington también ha contemplado sancionar a Rusia por estar apoyando a Nicolás Maduro y que estas sanciones se pueden llegar más tarde, en un periodo más largo de tiempo. Abrams rechazó la posibilidad de dialogar con Nicolás Maduro, justificando esta respuesta en que las negociaciones de Oslo se acabaron. El régimen no quiso negociar en serio. Además, hubo recientemente el intento de apoderarse de la Asamblea Nacional en Venezuela de forma irregular. Amigos, y continuando con esta emisión de noticias, Venezuela, hoy, para el 11 de enero del año 2020, Juan Guaidó no recibirá a la delegación de Noruega que viajará a Venezuela porque el diálogo de Oslo fue clausurado. Conforme a agencia de prensa EFE, el gobierno interino de Venezuela manifestó el viernes por medio de un comunicado encabezado por Juan Guaidó que no va a reunirse más con la delegación de Noruega que ha manifestado viajaría a Venezuela. Esto debido a que el diálogo en Oslo ya se ha cerrado. Las autoridades de Juan Guaidó explican que el proceso de Barbados y Noruega, como se conoció a la negociación encaminada para que se llegara a acuerdos entre el régimen de Maduro y la oposición de Venezuela, ya fue clausurado, y que es por ello que no van a participar en ninguna reunión, no participarán en ningún tipo de diálogo. Aclararon además que Maduro es quien ha impedido que se dé cualquier solución negociada a la crisis de Venezuela. Mencionan además en el documento los acontecimientos de esta semana, en los que el régimen de Nicolás Maduro trató de alzarse con la Asamblea Nacional de Venezuela, impidiendo el ingreso de los diputados de la oposición y también en la primera fase que se diera la reelección de Juan Guaidó ante el edificio del Parlamento. Según el gobierno interino, con estas acciones del régimen de Nicolás Maduro, lo que se ha mostrado es una decisión de querer bloquear todas las soluciones políticas existentes que Venezuela en estos momentos tanto necesita. La información también agrega que la delegación de Oslo ha notificado al equipo de Juan Guaidó acerca de su visita a Venezuela, sin dar detalles de quiénes son los que conforman esta delegación, ni tampoco la finalidad específica por lo que van a visitar Venezuela. Noruega ha intentado con su larga tradición de facilitador para procesos de paz de querer llegar a acuerdos entre el régimen de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Sin embargo, esto no ha sido posible por la postura de Maduro de querer mantenerse de la forma que sea en el poder, dando largas a estas negociaciones y al final retirándose de ellas. Estas negociaciones fueron vistas como positivas al principio y en las que muchas vislumbraron la posibilidad de una salida a la crisis actual que vive Venezuela. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de noticias, Venezuela, hoy para el 11 de enero del año 2020, Estados Unidos suspenderá todos los vuelos charters públicos a Cuba, excepto a La Habana. Conforme a agencia de prensa EFE, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el viernes que el Departamento de Transporte de Estados Unidos va a suspender todos los vuelos charters públicos entre ese país y Cuba. Detalló que esta medida no aplicaría a los vuelos de ese tipo que tienen como destino el aeropuerto José Martí en La Habana, que es la capital de la isla. Sin embargo, se va a imponer un límite al número actual de viajes charters públicos que se podrán hacer en esa terminal aérea. Esta acción va a aplicarse hasta nuevo aviso y afectará a vuelos que tienen como destino aeropuertos de Cuba, conforme lo dijo Pompeo, estableciendo que estos operadores de vuelo tendrán un periodo de 60 días para que sean interrumpidos los vuelos que van a ser afectados. En su cuenta de Twitter, Mike Pompeo indicó que esta acción por parte de Estados Unidos lo que hace es que va a restringir aún más la capacidad del régimen de Cuba de poder obtener ingresos que son utilizados para financiar la represión en ese país y también para dar apoyo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. En el mes de octubre del año 2019, se había anunciado la implementación de medidas similares que iban a afectar a todo el servicio aéreo existente entre Cuba y Estados Unidos,
con excepción de La Habana, y que esto tendría entrada en vigor en el mes de diciembre. Esta decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos afectaría esencialmente al menos a dos de las principales aerolíneas de Estados Unidos, American Airlines y JetBlue. Estas empresas, además de volar a La Habana, también tienen viajes a las ciudades de Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago de Cuba y también Varadero. Desde el mes de enero del año 2019, el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos, reconoció a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y desde entonces ha incrementado las sanciones contra el régimen de Maduro y también contra aquellos que le apoyan, entre ellos Cuba, que ha sido un país principal colaborador con el régimen en Venezuela. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias, Venezuela, hoy, para el 11 de enero del año 2020. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué opinas, qué piensas de estas informaciones que hemos traído para ti en este día. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.